Lo dijo en la primera hora. Me enlazo con Loja ahora mismo. Tiene la gentileza de atendernos telemáticamente el doctor Santiago Acosta. Él es el rector de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Cómo le va, señor rector? Bienvenido, buenos días. Le saluda Fabricio Vela desde el noticiero a primera hora. Buenos días, es un gusto estar con su noticiero y con toda su audiencia, y es un gusto también atender a sus preguntas. Gracias a usted por la gentileza de conectarse con nosotros a esta hora. A ver, ¿cómo ha empezado el año para el sector de la educación superior? ¿Cuáles son los desafíos y los retos que se avecinan en un mundo en el cual hay una serie de cambios, de transformaciones? La educación superior no ha sido ajena y no debe ser ajena a esos cambios y transformaciones. ¿Cuál es el derrotero del sistema de enseñanza universitaria en el Ecuador, señor rector? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que destacar lo positivo en la educación superior del Ecuador. Fíjese, en 10 años prácticamente se ha duplicado el acceso a la educación superior en nuestro país. Eso es una noticia, desde mi punto de vista, muy importante. De todas maneras, todavía hay brechas de acceso, hay una brecha digital, la conectividad no llega a todas partes, y una brecha cognitiva también, de desfase en la población en el dominio de competencias digitales, informacionales, que son claves. Otro aspecto positivo de la educación superior es la colaboración dentro del sistema entre todas las universidades públicas y privadas por tener una educación superior en Ecuador al nivel de otros países de la región, en producción científica, en solidez de la carrera académica. Pero también hay desafíos y retos, hay grandes retos. Yo creo que un reto es el de seguir ampliando el acceso sin dejar a nadie atrás. Otro reto es el de incorporar las competencias de las profesiones del futuro. Otro reto para la universidad es el financiamiento, sobre todo para las universidades públicas. Si se siguen incorporando universidades al sistema, sin que crezca el fondo que alimenta ese financiamiento, ahí tenemos un reto. Y el último reto es incorporar las nuevas tecnologías, las emergentes, como la inteligencia artificial. Son algunos de los muchos retos de la educación superior. Y dentro de esos retos, usted hablaba justamente de las carreras del futuro. A ver, en su momento había una saturación de carreras tradicionales, que administración de empresas, que medicina, comunicación social, derecho, carreras tradicionales. ¿Cuáles son las carreras del futuro? O sea, dentro de la dinámica y este mundo que además hay un antes y un después de la pandemia, y la pandemia nos cambió evidentemente a todos, ¿qué ha cambiado y qué es lo que el futuro hoy demanda, dejando de lado las carreras tradicionales, señor rector? Yo creo que las carreras del futuro son todas aquellas carreras que pueden incorporar las nuevas tecnologías y que pueden gestionar datos para digitalizarse. En ese sentido, por ejemplo, usted mencionaba que medicina es una carrera saturada, y es verdad. Y sin embargo, por otro lado, esto puede parecer contradictorio, pero no lo es. Las carreras de ciencias de la salud, no solo medicina, sino otras muchas, son las que más futuro tienen para la humanidad, porque cada vez vivimos más, porque la medicina ha mejorado mucho y por tanto se superan las enfermedades, porque hay menor número de nacimientos y una población cada vez más envejecida, porque además se sofistica mucho la profesión médica y se requieren superespecialistas. Entonces, si bien es verdad que tenemos muchos médicos, faltan especialistas y faltan especialistas especializados. Otros ámbitos del futuro, todo lo que tiene que ver con computación, con analítica de datos, con aplicación de tecnologías a las profesiones, y desde luego creo que tienen mucho futuro las carreras que se relacionan con los negocios, administración, pero siempre incorporando gestión de redes, gestión de datos,
negocios inteligentes. Es decir, las carreras del futuro pueden ser todas aquellas que se pueden digitalizar. Oiga, pero usted mencionó el ejemplo de la medicina, ¿no? Y es verdad, esta contradicción puede parecer contradictorio, pero yo le añado algo más. Digamos, tenemos saturación en las facultades de medicina de las universidades del Ecuador, pero nos hacen falta médicos y profesionales de la salud en los hospitales, sobre todo en los hospitales públicos. Eso también creo que es parte de la contradicción, señor rector. Sí, porque estamos formando médicos que muchos de los cuales se especializan en el extranjero y se quedan fuera, con lo cual producimos muchos médicos, pero nos faltan especialistas. Es un problema de salud, es un problema de planificación. El país tiene que planificar, formar aquí especialistas. O si apoya para que se formen fuera, comprometerlos para que regresen y aporten y devuelvan a la sociedad lo que la sociedad ha invertido en ellos. Si no, el futuro de nuestro sistema de salud puede ser crítico si no tenemos suficientes especialistas. Justamente acá una de nuestras oyentes, Patricia Favara, escribe, necesitamos médicos especialistas, y es verdad, va de la mano con lo que dice nuestro invitado, el señor rector de Universidad Técnica Particular de Loja. Hablando justamente de los retos del presente y del futuro, ¿se puede pensar en una planificación para los siguientes 5 años, si me ocurre esto de 2025 a 2030, sobre este derrotero que debe seguir la educación superior, señor rector? Yo creo que sí, hay que planificar. El país debería tener claro cuáles son sus objetivos, por ejemplo, en cuanto a tasa bruta de educación superior, cuántos jóvenes en edad de formarse en la universidad queremos que accedan, qué capacidad tiene el sistema para acogerlos. También cuántos profesionales necesitamos por área, por ejemplo, en medicina o en computación. Hay una fuga de cerebros del país a otros países del exterior en el campo de la computación, porque en el país se forman muy buenos desarrolladores de software, por ejemplo. Tendríamos que planificar qué carreras y profesiones son las que en el futuro van a estar más demandadas. Eso es fundamental. Pero también es fundamental el asunto del financiamiento. Para conseguir todos los logros educativos que queremos, ¿cuánto tenemos que invertir? Y otro aspecto clave, ¿cuántas universidades necesitamos realmente? Porque también el tema de tener una universidad se puede convertir en un objetivo político que no obedece a una necesidad real del país. Y finalmente creo que hay que articular más la educación superior con la educación secundaria y primaria. Invertir en educación primaria y secundaria, sobre todo la pública, para que los estudiantes que llegan a la universidad lleguen bien formados, sin carencias ni vacíos. Ese sigue siendo un problema para, digamos, el acceso de los bachilleres cuando pasan a la universidad, el hecho de que no siempre tienen las suficientes bases sólidas de la educación inicial y de la educación media, señor rector. Sí, y podemos poner algún ejemplo. Esto lo puede decir cualquier rector de cualquier universidad pública o privada. Los bachilleres que llegan a la universidad cada vez tienen mayores deficiencias, por ejemplo, en expresión escrita o en idioma extranjero o en razonamiento matemático, y esto es un lastre para su formación en la universidad, porque la universidad entonces tiene que nivelarlos en competencias en las que se supone que tendrían que estar bien formados en la secundaria, en el bachillerato. Claro, y este sigue siendo un problema recurrente en la educación en el Ecuador. Lo otro también, ¿no? Porque más recientemente en las escuelas y colegios se ha pretendido retomar algunas materias que se eliminaron en el pasado. Hoy se habla de la educación en valores, por ejemplo. A nivel universitario, ¿qué implica tener educación en valores? Por ejemplo, cuando yo era estudiante en mi tiempo había la materia de ética en el ciclo diversificado, antes de que haya el bachillerato unificado que tenemos hoy.
Pero ¿qué implica, por ejemplo, retomar la ética o la educación en valores en el contexto actual en donde mucho se habla de la incidencia de la corrupción en el Ecuador? ¿Qué implicaría retomar esta materia, señor rector? Mire, yo creo que es clave. Todas las carreras tendrían que tener por lo menos formación deontológica, que son los valores profesionales. Vamos a poner un ejemplo, la medicina. Si un médico no se forma en los dilemas éticos en los cuales se va a encontrar en el ejercicio de su profesión, se va a ver desasistido para resolver esos problemas éticos. Los problemas relacionados con la vida, la humanización de la medicina. Cada vez más, lo sabemos, la medicina se está deshumanizando. El paciente es una estadística y eso no lo podemos permitir. Todas las carreras tienen una dimensión humana fundamental, pero hay algunas en las que esta dimensión es clave: educación, medicina, las carreras humanísticas. Humanizar los ámbitos profesionales, humanizar la salud es clave. Y todo eso se tiene que abordar desde una formación en medicina, por ejemplo, bioética, cómo tiene que asomarse el profesional de la salud al ser humano, cómo debe proteger la vida, cómo debe proteger la salud, cómo debe anteponer a lo material, al legítimo derecho de ganancia, debe anteponer el respeto al paciente y el deseo de que el paciente mejore en su salud. Y en todas las profesiones hay, como dije antes, dilemas éticos. Y en la universidad se tiene que enseñar a los estudiantes a resolver esos dilemas en función de principios y valores que están consolidados en las profesiones y en la vida humana. Acá me plantean una buena pregunta, que creo que en el contexto actual es muy pertinente. El uso de la inteligencia artificial, que por supuesto para el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha convertido en una herramienta muy poderosa al día de hoy. El utilizar este recurso que es la inteligencia artificial. Pero está claro que también hay un mal uso, y eso se ve en este tiempo de campaña política, en este tiempo de polarización política. ¿Cuáles son, a su juicio, los pro y los contra del uso de la inteligencia artificial? ¿Y qué se debería hacer o qué se puede hacer desde la academia para, sobre todo, enfrentar las posibles distorsiones del uso de la inteligencia artificial, señor rector? Bueno, la inteligencia artificial, primero hay que decir que tiene muchas herramientas. Por ejemplo, hay herramientas de IA que se utilizan para crear imagen, para crear voz, crear gráficas. Y también está la IA generativa, el ChatGPT es el más común, pero también ahora ha salido la herramienta china DeepSeek, que son herramientas de creación de contenidos textuales. ¿Cuál es el gran peligro de la IA? Que pretenda suplantar y simular al ser humano. Por ejemplo, que con IA podamos crear imágenes falsas, videos falsos, suplantar la voz humana o suplantar a seres humanos reales, persiguiendo fines ajenos a la ética. En el campo de la IA generativa, evidentemente, en el campo de la educación, esa IA se puede utilizar para simular que un texto, un documento es propio cuando lo ha hecho una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, todo eso evidentemente plantea unos dilemas y unos problemas éticos que hay que resolver. Pero con la IA sucede como con toda herramienta, se puede usar bien o mal. Bien utilizada, por ejemplo en educación, la IA es formidable. Todos la usamos. Yo uso la IA todos los días. Tengo una herramienta de ChatGPT 4 y la utilizo para consultarla, pero soy crítico con ella. Entonces, tenemos que enseñar a los estudiantes a incorporar la IA generativa, el ChatGPT en este caso, y las otras herramientas
de modo crítico. ¿Pero qué implica ese modo crítico que usted señala? Implica saber que la IA no puede suplantar el trabajo creativo que tenemos que hacer los seres humanos. Me explico. Si yo tengo que hacer un texto, la IA puede ayudarme, pero el texto final lo tengo que hacer yo. Y tengo que reconocer también aquellas fuentes que he utilizado mediante la inteligencia artificial. Es decir, lo que no se puede dar es suplantación, lo que no se puede dar es falta de integridad académica. Yo no puedo presentar como mío un texto o un producto que ha hecho una máquina o un programa informático. Eso no puede ser. Pero fíjese, si no promovemos en los estudiantes el pensamiento crítico, si los productos de la inteligencia los hace una máquina, cada vez pensaremos menos, cada vez el ser humano se va a volver menos crítico. Y hoy, con el desarrollo de las tecnologías, todos estamos de acuerdo en que una competencia clave es el pensamiento crítico, es el saber pensar, es el detectar cuando una herramienta informática se equivoca, porque la IA se equivoca. La IA alucina. Esto lo saben los informáticos. Es fantástico lo que la IA puede hacer, pero también puede inventarse cosas. Si no tenemos una actitud de pensamiento crítico o una capacidad de pensamiento crítico, podemos hacer nuestras las alucinaciones, de la IA. Entonces, lo clave es que haya integridad académica y que la IA se utilice como una herramienta más, pero que el producto final sea el que uno ha elaborado. Interesante, señor rector, justamente esta parte que es parte de nuestro debate público al día de hoy. Esta herramienta de inteligencia artificial que bien utilizada como todo, evidentemente tiene una gran potencialidad. Mal utilizado, obviamente tenemos que tener este juicio crítico sobre aquello. Señor rector, le envío un abrazo a la distancia y gracias por el tiempo para conectarse y hablar de los retos de la educación superior. Muy gentil. Ha sido un gusto, muchas gracias. Santiago Acosta, rector de la UTPL, Universidad Técnica Particular de Loja, hablando justamente sobre las proyecciones y desafíos de la educación superior en el Ecuador. 8:28. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.